Amén. Amen. Y amén. Amen. Vamos esta noche a ir a las Escrituras y quiero que empecemos leyendo Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10. I want us to go to the second letter of Timothy. El jueves Chapter 3. pasado nos quedamos en el punto Last Thursday we left ourselves in a point cómo hacer posible of how to make it possible que mis hijos se mantengan en la verdad de Dios, o cómo protegerlos how to protect my children and they remain in the truth of God del mundo que los rodea. and protect them from the world that surrounds them. ¿Qué podemos hacer nosotros What can we do para ourselves garantizar to que guarantee nuestros hijos no sean confundidos that our children are not confused cuando ellos se enfrenten la realidad de la vida? when they face the reality of life? Dice aquí, pero tú has seguido mis enseñanzas, But you have followed my teachings, conducta, my conduct, propósito, purpose, fe, faith, paciencia, patience, perseverancia. Y perseverance. además dice, has visto mis persecuciones. You've seen my Y persecutions ahí as menciona well. algunas de las persecuciones que enfrentó. And some persecutions that he faced are Y named luego le there. dice en el verso 12, But verse 12, todo el que quiere vivir piadosamente indeed all who desire to live godly en Cristo Jesús in Christ Jesus serán perseguidos. will be persecuted. Qué cosa tremenda. It's a very tremendous thing. Encontré a un muchacho uno de estos días. One of these days I found a Le young dije, no man te he visto porque no has venido a encontrarte con Dios. and I said, I haven't seen you in a while. Why haven't you come Y to me face dijo, es que God? cada vez que me dispongo a obedecer a Dios, He said, every time I'm willing to obey God, empiezan los problemas. problems begin. Ahí está. There it is. Todo el que quiere vivir piadosamente All who desire to live godly padecerá persecución. will be Pero persecuted. cuando hablamos de eso, But when we talk about pensamos that, en una persecución física. we talk about a physical, we ¿No es think cierto? of a physical En persecution. realidad, la mayoría de nosotros But in reality, the majority of no us hemos experimentado una persecución de ese tipo. have not experienced that kind of persecution. Y ojalá no nos toque. And hopefully we never do. Bueno, a mí ya me tocó. Well, I've lived through it already. En los años del inicio del ministerio, In the beginning years of the ministry, enfrentamos la persecución we faced de la persecution guerra de guerrillas when it came to the guerrilla que warfare nos encontrábamos en las montañas, that we would find in the mountains donde íbamos a predicar, where we would go preach, sabiendo que ellos estaban ahí, knowing they were there, persiguiendo, destruyendo, persecuting, destroying, matando. killing. Pero íbamos con el estandarte del Evangelio But we were going with the standard of the gospel. y mucha de esa gente se convirtió en los encuentros. And many of those people would convert in the encounters. Bajaron las armas, They threw down their se weapons arrodillaron, and they got on their knees. confesaron a Jesús como su confessing Señor y Salvador. Jesus as their Ese era Lord un and tipo de Savior. persecución, That was a type of porque nadie persecution quería ir a predicar a esos lugares. because no one wanted to go preach in those Y places. no hay que ir a un lugar a menos que Dios te envíe. And we should not go to a place unless Pero God sends us. la mayor parte de persecuciones que enfrentamos But the majority of persecution we all face es la persecución de nuestra naturaleza humana, is the persecution of our human de nature, nuestra naturaleza carnal. of our fleshly nature. El domingo pasado Last Sunday, hablamos en el libro de Romanos en el capítulo 7 we talked about Romans chapter y 7, decíamos cómo Pablo expresó su debilidad saying how Paul expressed his y weakness. fue muy honesto con todos nosotros, But he was very honest with all of us. porque dijo, en la ley de mi mente sirvo a Dios, Because he said, in the law of my mind I serve pero veo God. otra ley, But I see a la different ley del law. pecado que está en mis miembros. The law of sin that is in my Y members. lo que yo no quiero hacer, And what I don't want to esto es do, lo que hago. that's what I end up doing. Recuerde que el capítulo 7 de Romanos Remember that chapter 7 of Romans fue la última vez was the que last Pablo time habló con esa línea de pensamiento. that Paul spoke in that line of thought. Porque en el capítulo 12 Because in chapter empieza a 12, hablar del Espíritu Santo. he begins to talk about the El Holy capítulo Spirit. 8, perdón, empieza a hablar del Espíritu Santo. Chapter 8, he begins to talk about the Holy Empieza a hablar de Spirit. la labor de Dios en nuestra vida. About the work of God in our life. Y nos dice que es necesario que los hijos de Dios se manifiesten. Saying how it's necessary for the children of God to manifest. Pero para que eso suceda, But for that to happen, tenemos que morir a la naturaleza vieja.
vieja. We have to die to our old nature. Ese es el mayor de nuestros desafíos, And that is one of the greatest challenges that porque we tenemos have. que rendirnos. Because we have to Y surrender. leímos el pasaje de con Cristo estoy juntamente crucificado. And then we read the passage that I'm crucified along with Christ. Pero mientras estaba haciendo uno de los devocionales de esta semana, But as I was doing a devotion one of these days, leí otros pasajes I read other que passages hablan de la persecución que la naturaleza humana hace contra nosotros. that talks about the persecution that human nature does against Y en us. ese proceso llegué a leer And in that en process, Proverbios 22, I came to read Proverbs donde 22, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho where it says foolishness is tied to the young man's heart, y la vara de la corrección, and the de la rod of, disciplina, dice la Biblia de las Américas, and the rod of discipline lo alejará de ella. will make him go away from A través de that. los años, So throughout ese years, pasaje lo hemos interpretado en una sola línea. we've interpreted that passage just with one Es line, que de vez en cuando which means that every es now and bueno then darle un par de golpes it's good to hit a los niños en la parte carnosa donde termina la espalda, or to whip our children in their most flesh parts sin lastimarlos, without hurting them, sino simplemente para llamar su atención. but to call their attention. Pero leyendo un poquito But as we read that en el original hebreo, in the original Hebrew, encontré que esa palabra I find that vara de la disciplina the word rod of discipline viene de una expresión griega comes from a Greek que expression no solo implica esta proyección que le acabo de decir, that just doesn't apply the projection I just shared, sino dice que es la vara del gobierno, but it says that it's the rod of de la government, autoridad paterna, of paternal que hay authority que poner sobre los hijos that we have to place upon our para children darles una dirección controlada. to give them a controlled direction. Eso quiere decir que los padres That means that the parents, tenemos la responsabilidad we have the de responsibility evitar que nuestros hijos pequen. of avoiding our children to sin. Pero ¿cómo voy a hacer eso? But how can I do that? Que sigan nuestra enseñanza. That they can follow our teaching. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16 Acts 16, que Timoteo era un joven it shares that Timothy was a young man, de quien todos daban buen testimonio. that everyone gave a good testimony about Timoteo him. ya había tenido la oportunidad Timothy had already had the de llegar a opportunity una edad of reaching an donde él age pudo reflexionar acerca de la vida cristiana. where he could reflect upon Christian life. Pudo evaluar su propia condición He can evaluate his own condition, y obedecer las enseñanzas y seguir la fe obeying the teachings and following the faith que su abuela Loida that his grandmother y Lois que su madre or Eunice his mother le Eunice habían enseñado. had already taught him. Eso me lleva al punto This takes me to donde the Pablo point dice ha seguido las enseñanzas. where Paul expresses you have Lo que followed the tenemos que hacer los teachings. padres para proteger a nuestros hijos Us parents, to protect our children, es what we have to do enseñarles, is to teach them. enseñarles cómo se hacen las cosas, Teach them how we do cómo se things, vive la vida, how you should live life. enseñarles la integridad, Teach them integrity. enseñarles la rectitud, Teach them to be upright. enseñarles el respeto, Teach them respect. enseñarles To teach them con nuestro ejemplo with our example un estilo de vida a lifestyle que ellos puedan imitar. that they can imitate. No un padre golpeador, Not a father that just beats no una madre descuidada, or a mother that is careless, sino un hombre y una mujer but a temerosa man de Dios, and woman who both fear que God. pueda tener una vida piadosa, That they can have a godly life, una vida correcta. an upright Me gusta life. cómo se traduce al inglés, godly. How it's said in English, godly, Una piadosa. una vida saturada A life saturated de el olor de la naturaleza de Cristo. with the fragrance of the nature of Que Christ. todos puedan sentir That everyone lo can que dijo feel, Pablo, as Paul que expressed, somos olor fragante that we are a pleasing entre los fragrance que se salvan, amongst those that are pero saved. también somos olor fragante But we're also a en los que no son fragrance salvos. amongst those that are not ¿Cuál es saved. el aroma que despedimos en nuestro hogar? So what is the aroma that we pour out in our home? Traduzca eso como qué ambiente se percibe en su casa. Or that can be translated as what environment is perceived at your ¿Quieren home. sus hijos después de la escuela correr a la casa? Do your children want to run home after school?
¿Quiere el esposo cuando sale del trabajo correr a la casa? Or when the husband gets out of work, is he running home? ¿Quiere la esposa Or the wife, correr a la casa does she want to run para home encontrarse con su esposo? to find herself with her husband? Porque hay gente que pide turnos extras Because there's people that ask for overtime porque no quieren llegar a su casa. because they don't want to be at home. Y entonces dicen, no, es que tengo mucho que trabajar. And their excuse is, I have a lot of work. Pero ellos lo han buscado But they have sought it para themselves evitar to avoid lo que tienen en la casa. what's at home. Si alguien está viviendo eso es mera casualidad. If someone is going through that right now, it's pure Mera casualidad coincidence. para mí, Coincidence pero for myself, no para el Espíritu Santo. but not for the Holy Spirit. Dios nos está hablando God is speaking to de us edificar un ambiente. about building an environment. Si usamos el ejemplo del huerto, If we use the example of the garden, ahí era un lugar there was a place donde Adán oía la voz de Dios. where Adam can hear the voice of Porque dice la God. Escritura que Dios descendía todas las tardes al huerto. Because scripture expressed that God would descend to the garden every evening. Descendía He todas las would tardes. Descend every evening. Ahora tenemos un privilegio más grande. But now we have a greater El privilege. Espíritu Santo está en nuestros corazones. The Holy Spirit is in our hearts. Estaba yo estudiando esta tarde sobre Juan 16 This evening I was studying John y 16, leía cómo el Señor dice, reading how the Lord would say, 15, perdón, es necesario que yo me vaya. in John 15 he said, it's necessary for me to Porque leave si yo you. no me voy, For if I don't leave, no va a venir el Espíritu the Santo, Holy Spirit cannot el come. Consolador. The El counselor. griego usa la palabra paracletos, The Greek term is parakletos. uno que intercede a favor de. One that intervenes in favor. Una paráfrasis dice, Or parentheses or paraphrase is said, enviaré a otro I will send para que another cuando yo no esté, so that when I am not there, haga lo que yo haría they can do what I si would do estuviera presente como hoy. as if I was present. De tal manera que él se fue, In such a way that he left. pero no nos dejó huérfanos, But we were not left as porque ahora orphans. habita en nuestro corazón. Because now he inhabits in our Romanos hearts. 8 dice, Romans 8 si says alguno no tiene el Espíritu de Cristo, That if one does not have the Spirit of el Christ, tal no es hijo de Dios. then they are not children of God. Wow. Wow. ¿Qué ambiente estás impartiendo? So what environment are ¿Estás you impartiendo una vida piadosa llena de Dios? imparting? Are you imparting a godly life filled with God? ¿Ven tus hijos Do your children en tu see enseñanza práctica a practical lo teaching que es el fruto del Espíritu? of what the fruit of the Spirit is? Porque la mayoría de nosotros Because the majority of us, vivimos por sentimientos, we live by feelings, vivimos por emociones we live by y emotions, vivimos por las presiones que nos rodean, or the surrounding pressures, por las noticias negativas, or the negative news we por lo que hear, nos sucedió en el día. or what happened to us throughout the Y day. llegamos de mal humor. And then we get home in a Y bad cuando el mood. niño dice, papi, papi, And when your child is saying, le decimos, Father, no Father, moleste porque estoy cansado. he's like, I don't want to listen with you right now because I'm tired. Él no va a entender eso. They're not going to understand that. Él lo que quiere es un papá que lo atienda. What he wants is a father to tend Y to si usted him. está disponible, And if you're willing, él no va a tener que ir a buscar a la calle he doesn't have to go seek that in the streets, ese apoyo, that support, ese cariño, or that caring, esa calidez or even that warmth y ese ejemplo and that example de rectitud. of uprightness. Que tus hijos te respeten, That your children respect you, pero que no te teman. but they cannot fear you. Yo temía a mi papá. I was afraid of my Si father. lo respetaba, no sé, pero lo temía. I don't know if I respected him, but I was afraid of him. No por el ejemplo que daba, Not by the example he would sino give, por lo que me iba a hacer si no obedecía. but for what he would do to me if I didn't Y obey. eso es And that un is tipo de coacción, ¿no? a type of coalition, El temor a Dios that the fear to God es yo no quiero is me not hacer wanting nada to do que anything pueda desagradar a mi Padre Celestial. that could displease my Heavenly Father. Que podamos en nuestra enseñanza That in práctica our practical teaching, enseñarle eso a nuestros hijos. we are able to teach that to Para our que ellos children digan, so that they can yo say, quisiera ser como mi Padre. I want to be like my Hay Father. niños que cuando son chiquitos le dicen, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? There are children that you ask them, what do you want to be when you grow up? Voy a ser bombero. Oh, I'm going to be a Por los fireman. carritos y los juguetes, ¿verdad? You Yo know. voy a ser policía. I'm going to be a police, and they're playing with cars and toys. ¿Quién de los chicos fue el que dijo que quería ser pastor, mi amor? Who was the kid that ¿Fue wanted to be a Alex o fue pastor? Lucas? Alex.
Alex said, Le preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando seas they grande? asked him, what do you want to be when you grow Dijo, up? pastor. He said, I want to be a pastor. Ojalá que esa marca se mantenga a través de los años. Hopefully that mark can be maintained throughout Ahí the hay una years. confesión. Because there's a Cuando yo confession tenía there. 7 años, When I was 7, llegué con mi mamá, I showed up with my ella mother. estaba planchando la ropa. She was ironing the clothes. Y yo le dije, mami, I said, Mom, cuando yo sea grande, when I'm older, voy a ser pastor. I'm going to be a pastor. Yo no sabía ni en lo que me estaba metiendo, I already even knew what I was getting myself into. pero no sé de dónde saqué la idea. But I don't know where the idea came ¿Por qué? from. Because Iba a la iglesia, I was going to church, a la iglesia infantil. to the kids' ministry. Me llamó la atención And what called my attention, que Alex le dijo uno de estos días that one of these days Alex a la said hermana Evelyn, mamá de Mark, to Sister Evelyn, que Mark's nos mom, asiste para verlos, that she assists us in taking care of y them. les dijo, bueno niños, She said, all right, children, vamos a orar por los alimentos. we're going to pray for our Y el food. niño dijo, And the child ay, qué said, bueno que vamos a orar, oh, dijo, so good that we're going to porque pray. ya se me estaba olvidando. Because I was forgetting already. Nos da risa. We Pero, laughed, pues, había una semilla. but there was a Y seed. él dijo, no quiero perderla. And he said, I don't want ¿Sabe to por lose qué? it. You know why? Porque ve una enseñanza con el ejemplo. Because he sees the teaching by Que example. tus hijos te vean orar. May your children see you pray. Que tus hijos te vean leer la May Biblia. your children see you reading the Bible. Porque entonces Because tu ejemplo by then, les va a despertar el hambre por la verdad de Dios. your example will awaken the hunger Y for the luego truth cuando hay of esa God. enseñanza, And when they find that su teaching, conducta their conduct está garantizada. will be La guaranteed. manera en que se van a desarrollar en la vida In a way of how they develop in está life, garantizada. it'll be guaranteed. Nadie les va a quitar ese fundamento, No one will take that foundation from porque la them. enseñanza de Dios en tu ejemplo Because the teaching of God by your example va a penetrar hasta los tuétanos de sus huesos will be able to penetrate even the y bone los va a hacer marrow of their entender. bones and will make them De- shake. Entre los 14 a los 18 años, Between 14 to 18 years of age, su servidor, your servant here, 16, tal vez 17, no sé, no me acuerdo, me desapegué de los principios cristianos I unattached myself from the Christian principles y me desvié. and I was led astray. No voy a entrar en detalles porque esas cosas no edifican, I'm not going to go into detail because that doesn't edify anyone, pero me desvié. but I was led astray. Pero cuando íbamos a hacer alguna maldad, But anytime we're about to do something bad, siempre oía en mi corazón every time in my heart I would una hear palabra que mi mamá había sembrado. a word that my mom had sowed, Y Dios me guardó and God kept me al detenerme por esa palabra de no hacer esto o aquello. to stop due to that word, not to do this or do Cuando that. los amigos que lo siguieron haciendo When that my friends that continue doing so, ya están muertos desde hace muchos años. they've been dead for a long time ago. Ese hubiera sido mi destino That would have been my own si destiny. mamá no me hubiera enseñado los principios de la palabra, If my mom hadn't taught me the principles of the word marcando una conducta. by marking a conduct. Cuando alguien me decía, es que todos los hombres tienen que hacerlo, When my mom would say, because all the men have to do it, yo decía, I would say, no necesariamente tiene que ser mi conducta. that doesn't necessarily have to be my Oía conduct. a veces la voz de mi mamá diciéndome algún pasaje bíblico. But sometimes I would hear my mom's voice with the biblical ¿Y sabe por passage. qué le creía? And you know why I would believe Porque him? la veía orando, Because I would see her praying. la veía leyendo la Biblia, I would see her reading the Bible. la veía sirviendo a Dios con todo su corazón. I would see her serving God with all of her heart. Marcó mi conducta And marked my y conduct. sin que yo me diera cuenta, And without me even me realizing, dio un propósito. a purpose was given to me. ¿Qué es lo que Pablo dice acá? Which is what Paul's La expressing enseñanza le here. va a dar a tus hijos una buena The conducta, teaching will give a good conduct to les your va a dar children. propósito, Will give purpose. les va a dar fe, Will give faith, dogma, dogma, base, base, entendimiento, understanding. les va a dar
una vida llena del fruto del Espíritu. A life filled with the fruit of the Porque dice Spirit will ahí, be given. paciencia. Because it says their ¿Y sabe qué patience. paciencia? Ya le he explicado varias veces And I've already expressed to you what que patience no es is. sentarse a esperar, It's not about sitting and sino waiting. paciencia es avanzar en medio de la adversidad. But patience is advancing in the midst of No adversity. importa lo que esté pasando. No matter what you're living. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? If God is with me, then who can No go importa lo que against esté me? sucediendo. It doesn't matter what is Si Dios lo happening. dijo, Él lo hará. Because if God said it, He will do. Y eso va a desarrollar en mí And that will develop in esa me paciencia que me hace avanzar. that patience that makes me advance. No lo que me hace resistir, Not what makes me resist, sino lo que me hace abrir camino. but it makes me open a Porque si path. tengo el Espíritu de For Dios, if I have the Spirit of Él God, abre caminos donde no los He hay. opens ways when there Y isn't. esa debe de ser And that la should proclama be de mi vida, the proclamation of my haciendo lo life. posible To do what is para que Él pueda hacer impossible lo imposible. so that He can do the Y esto es lo que impossible. le tenemos que enseñar a nuestros hijos. That is what we have to teach our children. Cuando Víctor Moy empezó When Victor first a trabajar started con nosotros en contabilidad, working with us in accounting, recién salió de la universidad, fresh off the university, sacó la carrera creo que en 3 años, I think he got his degree in 3 years. se puso a estudiar vacaciones, días festivos, nos arruinó la vida pues de unos cuantos años. He started just studying hard Pero and no missing podíamos hacer holidays. nada. We couldn't do anything. Le digo yo, ¿por qué estás haciendo eso? And I would tell him, why are you Digo, doing porque that? quiero terminar rápido, He's like, I want to finish para que quickly el tiempo que avance so that in this time that me I lo des advance, para no hacer nada. I can be given to do nothing. Y cuando terminó, So he finished and dije, necesito que me graduated. ayudes. I'm like, hey, I need you to help me. Vamos a envolvernos en el reino de Dios. We're going to surround ourselves in the kingdom of God. Así dice mi esposa, tú dices vamos y pones a la gente. That's how my wife says. She says, let's go, and you place the people. Es que yo ya lo he hecho. And I'm like, well, I already did ¿Es it. esto? Is that not true? Y le dije, vamos. So I told him, let's go. Y él dijo, bueno, te voy a ayudar un poquito. He said, fine, I'll help you a little Está bit. bien, te voy a ayudarme un poquito. I'm like, fine, just help me out a little No bit. completo, no, Not un poquito, full time, dale no. un poquito. Just part-time, little bit. Y poco a poquito But little by little, se fue metiendo. he started getting deeper. Cuando ya había crecido en su compromiso, un día viene And when he grew in his commitment, one day y nos dice, yo no sé cómo ustedes han podido vivir así. he got close to me and said, I don't know how you guys have been able to live this way. Porque no hay y hay que orar para que haya. Because there's nothing, and then we pray so that there's something. Y ese día me dijo, yo no sé qué vamos a hacer, papi. And that day he said, Dad, I don't know what we're going to ¿Por do. qué? And I'm like, why? Porque para el lunes necesitamos. Because by Monday we need. Y le dije, ¿cuánto necesitamos para el lunes? I'm like, how much do we need by Le dije, Monday? dame un número. Give me a number. Y me dio el número. And he gave me the Yo le dije, number. vení, vamos a orar. I said, come on, we're going to pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name Creo of que era viernes, Jesus, provee. I think it was Friday, provide for us. Y el lunes llegó con la quijada en la cintura. But Monday, he came with his jaw down to his stomach. Me dijo, más de lo que dijiste recibimos. He said, we received more than what you prayed for. Voy a hablar un poquito de eso el domingo, lo que dices recibes. Sunday, I'm going to talk about that. What you proclaim is what you Y receive. va a ver usted cómo las proclamaciones And you'll see how these que se hacen en proclamations la manera correcta that are done in a correct van a way producir un resultado. will produce a result for Así es que you. no se pierda este domingo en la mañana. So do not miss out this Sunday morning. Algunos los miro como decía la difunta hermana, ¿cómo se llama? Some of you I see like this sister would Una say. viejita que existía. We had a Decía, ay, me older decía lady. pastor, hoy los hermanos vinieron muy aplatanados. She would say, oh man, a lot of the brothers showed up very squished today. Así algunos que están, That there's some that are just there, pero felices. but happy. Y entonces, hermano, Therefore, dice brethren, acá que Pablo le dice a Timoteo, so Paul says to Timothy, pero los hombres malos but the wicked men, e impostores those who are imposters, irán de mal en peor, and that desire what is worse, engañando y siendo engañados. deceiving and being deceived. Ese es el verdadero peligro de todos los tiempos, That is the true danger of all these times, la maldad de los hombres. the evil of men. Lo peor que le puede pasar a tus hijos The worst thing that can happen to your children no es el diablo, is not the devil. porque la escritura dice Because scripture says que ese enemigo ya está condenado. that that enemy has been condemned already. El Señor dijo The Lord said que el Espíritu convencerá that the Spirit will convince you de pecado, of sin, de justicia of y de juicio. righteousness,
and of judgment. Y dijo de pecado And of sin, he porque said, yo ya vine para arreglar ese asunto. because I already came to fix that De assumption, justicia that porque problem. yo soy el hijo. And righteousness because I Y am de the pecado son. porque el príncipe de este mundo ya está vencido. And of judgment because the prince of this world has been Así es defeated. que ya deja de estarle echando la culpa de todo al diablo. So stop blaming the devil for everything. Porque te tengo una buena noticia. Because I have good news Una for buena you. y una mala. I have a good news Va and a la bad buena news. primero. Good news first. Él no puede hacer nada He contra ti. cannot do anything against Y you. la mala The es, bad one is, si se lo permites, if you do te va a permit it, pegar una arrastrada he's going to drag you. que ni tus padres te la dieron. That not even your parents have ever done. ¿No es cierto? Or is that not Porque true? abre la puerta. Because you open the door. Si abres la puerta, If you open that door, las obras de maldad te alcanzan. then the works of evil Las will obras reach de you. mentira te alcanzan. And the works of lies will reach you. Por eso, That's cuando why. nuestros hijos son bien enseñados, When our children are very well taught, ellos no van a ser presa de los hombres malos e impostores. they will not be prey of those that are imposters or wicked men. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 17? Or what did the Lord said in John 17? No te pido que los saques del mundo, I don't ask you that you remove them from the sino que world, los guardes del mal. but that you keep them from evil. Tus hijos están así, Your children are like están that. en el mundo, They're in the world, pero no son del mundo. but they're not of the No le world. pertenecen al sistema, They do not belong to the system. no le pertenecen They do a la not belong maldad, to wickedness or no le evil. pertenecen a las pandillas ni a las drogas. They don't belong to drugs or gangs. Tus hijos le pertenecen a Dios, Your children belong to porque Él hizo God una promesa. because He made a promise. Cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Christ y serás salvo, and you will tú be saved. y toda tu casa. You and all of your house. Se lo dijo al carcelero de Filipos, He said to the prisoner of pero Philippus. eso no fue una única ocasión. That's why it's just one Ahí se occasion. estableció un principio. But a principle was established there. Una promesa que es nuestra. A promise that is Levante su mano y ours. diga, mis hijos no se van a perder. Raise your hands. My children will not Mis perish. hijos no van a ser destruidos. My children will not be Mi destroyed. matrimonio no se va a romper. My marriage will not be Mi broken. matrimonio no se va a destruir. My marriage will not be Y destroyed. los que están solteros diga, cuando me case me va a ir bien. And those that are single say, when I get married, everything's going Diga, to go me va a well. ir bien. Everything will go Porque el well. que haya esposa haya la vida. Because the word says, when you find a wife, you Y find life. alcanza la benevolencia del Señor. And reaches the goodness of the Lord. Oí a un fulano que no conoce la Biblia. I was hearing someone that did not know the Bible. Porque dice que el que encuentra a esposa haya la vida. Because it says that once you find your wife, ¿Ha you oído find life. ¿Ha oído ese proverbio? It's a proverb. Have you read it? Y la esposa le preguntó, mi amor, So the wife asked, ¿a my cuántas love, mujeres has amado? how many women have you loved? Le dijo, a mi madre He said, my mom y a ti. and you. Ay, dijo, ay, qué lindo. Y And el hombre she dijo, said, sí, oh, hijo. how precious. Yes, he A mi said. madre que me dio la vida My mom who gave me y life, a ti que me la estás quitando. and you who are taking it from me. Por eso le aclaré que eso no es cierto. That's why I clarify that it's not Porque la Biblia true. dice que la esposa Because the Bible says that the wife trae vida. brings life. Pero bueno, Very well. necesitamos estar seguros So we have to be de que confident toda la maldad que hay en el mundo, that all the evil that is in the world, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, that if we teach our si children, les modelamos una conducta perfecta, if we model a perfect conduct si for les them, trazamos propósitos, if we're able to trace their si les purpose, impartimos if we fe, impart faith to them, ellos van a empezar a fluir en el fruto del Espíritu. they will begin to flow in the fruit of the Eso es lo que Spirit. está diciendo Paulo ahí. That is what Paul is saying here. Fe, paciencia, amor, Faith, patience, love, perseverancia. perseverance. ¿Acaso no eso es fruto del Espíritu? Or is that not the fruit of the Spirit? ¿Ah? Eso es lo que Dios nos da como resultado That's what God gives to us as a result de vivir obedeciendo sus mandamientos. of living a life obeying His ¿Qué le commandments. dijo Dios a Salomón? Or what did God say to Solomon? ¿Qué le dijo? What did He say to Que him? se asegurara Be assured de que sus hijos se mantuvieran en el temor de Dios. that your children remain in the fear Y que of si hacía God. eso, And that if that was to no be done, faltaría hijo de su descendencia en el trono. not one of his children Fue, will be fue David, absent. perdón. It was Y David, David lo hizo. and David will do it. Y por eso hoy en día That's why nowadays
el príncipe de los pastores, the Prince of Pastors, Cristo de la gloria, the Christ of glory, está sentado en su trono. is sitting on his throne. Él estaba profetizando, He was prophesying, estaba declarando lo que iba a venir. declaring of what was to come. Ahora le dice, con esto cierro, And with this I close. Pablo a Timoteo, Paul to Timothy, he Verso says, verse 15, desde la niñez since childhood has sabido las sagradas escrituras. you have known the sacred writings. Mira, hermano, Look, brethren, si tú le enseñas las sagradas escrituras a tus niños, if you teach the sacred scripture to your si te children, sientas con ellos cada día if you sit with them every day a leer algo de la Biblia to read something from the o Bible, hablarles de alguna historia or bíblica, to speak to them about a biblical story, entonces vas a estar poniendo en ellos las escrituras, then you will be placing scriptures porque in them. dice, For it is said, desde la niñez has sabido you've known from childhood. que tus hijos sepan las sagradas escrituras. Let your children know the Porque sacred es importante, scriptures. porque dice, estas te pueden dar sabiduría It's important because it says these can que give you lleva a la wisdom salvación. that leads to salvation. Si tú los instruyes en las sagradas escrituras, If you instruct them in the sacred esa scriptures, palabra that en un word, momento determinado se va a volver sabiduría. in a determined moment, it will become Porque wisdom. sabiduría For wisdom es la capacidad, is the capability de poder poner en práctica el conocimiento. of putting knowledge to practice. Eso es sabiduría. That is what wisdom is. Eso no te lo da la religión. Religion doesn't give that Eso to te you. lo da la relación con Dios. The relationship with God gives Y it eso to es lo you. que hay que impartirle a los hijos. And that is what we have to impart to our children. Porque toda la escritura For all scripture es inspirada por Dios. is inspired by Cuando God. estás sembrando la palabra de Dios en sus corazones, When you are sowing the word of God in their hearts, estás sembrando la inspiración del Espíritu de Dios. you're sowing the inspiration of the Spirit Y of ese God. Espíritu And that Spirit un día los va a despertar one day will awaken them y sus ojos se van a abrir. and their eyes will be open. Podrá ser que tengan algunas desviaditas, Could it be that they have some strays? pero siempre regresarán Yes, but they will always come back hasta que se afirmen until they are made en firm el Señor. in the Lord. Póngase de pie, por favor. If you can get on your feet, Se please. nos acabó el tiempo. Time has run out. Pero todos los que son padres, But everyone who is a parent, hagan una propuesta en su corazón esta noche. make a proposition in your heart tonight Enseñar a sus hijos to teach your children a través de su conducta, through your conduct, darles propósito, to give them purpose, guiarlos a la fe. guide them to the faith. La salvación no se hereda, Salvation is not an inheritance, pero la fe sí se transmite. but faith is Por transmitted. eso le dijo Pablo a Timoteo, That's what Paul said to Timothy. estoy seguro I am assured que la fe que tenía tu abuela Loida, that the faith that your grandmother y la que tenía Lois tu madre has, Eunice, and that your mother Eunice estoy has, seguro I am de confident que también está en ti. that it is also in you. ¿Por qué le escribió así? He wrote it that way. Estaba viendo, I was looking me di cuenta algo que no había notado. and realized something I hadn't noted, Casi en la mayoría that in the majority de todas sus epístolas of all of his y en el epistles libro de los Hechos, in the book of Acts, Pablo habla mucho de Timoteo. Paul speaks a lot about Timothy. Tremendo. It's tremendous Porque fue un hijo because he was a que son llegó a dar mucho fruto. that came to give a lot of fruit. Haz tu trabajo como padre Do your work as a parent, y en el camino and along the way, Dios pondrá personas como Pablo God will place people like Paul para que los puedan tomar de la mano so that they can take him by the y hand llevarlos a un nivel más alto and take him to a higher level donde tú no los puedes llevar. where you cannot take him yourself. Pero nuestra labor es poner el fundamento But our work is to place the para que un foundation día Dios los tome so that one day God can take y them los guíe and guide en them su propósito y destino. to their purpose and destiny. Si haces eso, If you do that, tendrás paz. then you will have Especialmente si peace. tus niños están pequeños, Especially children that are very little, aunque ya sean adolescentes or even if they're an adolescent already. o aunque ya sean adultos They can even be an adult, o aunque ya se hayan casado, or maybe they've gotten married. siempre hay oportunidad There's always an de opportunity impartir una enseñanza que transforme sus vidas. of imparting a teaching that transforms their lives. Que se te quede bien esta grabación. That this teaching can remain ¿Cuántos with you. niños van a ser al fin?
How many kids will it be in the end? 3. 3. Bueno, como dice la Biblia, 2 o a lo más 3. As the Bible says, 2 or 3. Para las profecías, pero 5 es el número de la gracia. 5 is the number of grace. Y 6 es el número de hombre. And 6 is the number of man. Y ahí nos vamos hasta el 12. We can stick with number Y 12. por docena todo es más barato. And ¿Viste? by a dozen, everything is Saliste cheaper. bendecido. You were left blessed. Y la señora se pone nerviosa ahí en su lugar. And his wife is there nervous in her place. Vamos a orar a más en el We're nombre going to de pray. Jesús. Name Que of Dios nos dé la Jesus. gracia para dirigir May God give us the grace to nuestro direct Edén, nuestra casa. our Eden, our No home. importa en qué etapa estemos, Doesn't matter what phase we are in. todavía podemos impartir We can still impart a nuestros hijos, to our children, a nuestros nietos, to our a grandchildren, nuestros bisnietos. to our great En grandchildren. este ministerio And in this ministry, hemos atendido a 3 generaciones: we have attended 3 generations. los padres, The parents, los hijos the children, y ahora los nietos que están creciendo. and now the grandchildren that are Si growing. Dios nos da la vida, And if God gives us life, todavía veremos una 4ª we generación: will still be able to reach that 4th generation. los bisnietos. The ¡Wow! great grandchildren. Bendito Wow. sea el nombre del Señor. Blessed be the name Si of the Cristo no ha Lord. venido, nos da la vida, If Christ hasn't come, He gives us life. pero vivamos como que But let's live creamos que Cristo va a venir, like believing that Christ is pero on His way. vivamos esforzados como que todavía no va a venir. Living effort like He's not going to come Esto es yet. relación a los hijos. This is when it comes to the children. Padre, gracias Father, thank you por todos los padres que han escuchado esta enseñanza. for all the parents that have heard this teaching. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por todos los hijos que han escuchado esta enseñanza. for all the children that have listened to this Gracias teaching. porque veremos Thank you because we'll los see resultados de esta semilla. the results of Diga, this Señor, seed. yo veré los resultados de esta semilla, Say, I will see the results of the porque la seed, voy a Lord, poner en práctica. because I'm going to put it into Hoy hemos practice. impartido una semilla We have imparted a seed today para que nos apoya para entender that supports us so that we can cómo understand podemos cuidar a nuestros hijos how we can take care of our para que children no se desvíen so that they're not led astray permanentemente permanently de la palabra del Señor. from the Word of God. Padre, Father, yo bendigo a los padres, a las madres, I bless the parents, the fathers, aquellos and que the mothers, todavía no tienen hijos, even those that don't have pero que children un día yet, los tendrán, but that soon they will que have puedan it, aprovechar esta temporada de su vida that they can take care advantage of this para season in enriquecerse life, con los principios de tu palabra, to be enriched by the principles of para your crear Word, un huerto del Edén en su casa, to be able to create a garden of Eden donde in their tú home, hables, donde haya fruto, where you can speak and there's fruit, donde haya gracia, donde haya paz, where there's grace and que peace, sean una luz en su that vecindario. they can be a light in their neighborhood. Gracias por todos los que han estado en línea. Thank you for all of those online. Hasta allá donde están hablamos una palabra de vida. Wherever you are, we speak a word of Siempre en life. Argentina, en el Cono Sur Always in y otros Argentina, in países, México. Hay Peninsula, personas conectadas. Mexico, people Los connected bendigo a everywhere. todos. We bless you all. Que sus hijos crezcan en el temor de Dios. That your children can grow in the fear of Y God. que ni sus hijos ni sus nietos se pierdan. Nor your children nor Y grandchildren las will be generations por venir lost, or the generations to sean come bendecidas. be blessed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Y sonría porque... Be online, thank you so much. Continúe con nosotros en las diferentes transmisiones. Continue with us in a different Síganos transmissions. en las redes, por favor. Follow us on social media, Y please, que seamos de bendición. and that we can be of a blessing for you. Un abrazo. A hug. Un beso para todos. And a kiss for you all. Mañana tenemos velada de oración Tomorrow we have a night a vigil partir de las 9 de la noche en este starting lugar. at 9 p.m.